Buenos días, buenas tardes. Ya empiezo así de esta manera porque hoy no tengo público delante. Hoy esta clase no tiene gente acompañándome presencialmente. Pero bien, empezamos con el tema 20, con la sabiduría de Sirá o eclesiástico. Como habéis visto, ya lo digo de antemano, luego fijaros que han representado a Sirá, Ben Sirá, como sumo sacerdote. ¿eh? Luego veremos un poco por qué. No es que no hay constancia ninguna de que lo fuera. Pero lo han representado así. El dibujo de todas maneras es bellísimo. El libro conocido como Sabiduría de Sirá o también como eclesiástico, o también incluso como Sirácida, es la única obra del Antiguo Testamento de la que conocemos su autor, Jesús ben Sirá, y además su traductor al griego, que era su nieto, el nieto de Ben Sirá. Por eso la abreviatura para designar este libro puede ser doble, o algo relacionado con eclesiástico o algo relacionado con sirácida. Yo en general las dos que utilizo a veces, hasta que no puedo. Ahí está. ¿La veis ahí abajo? O bien eclo, que sería eclesiástico, o bien sir, que sería sirácida. Tener eso en cuenta porque a veces nos encontramos con una abreviatura extraña. Hay sir y no sabemos bien a qué se refiere. El eclesiástico o el sirácida, casi siempre le diré eclesiástico. Fue una obra que, aunque tardó en considerarse como inspirada y canónica, de forma oficial, siempre fue tratada como inspirada y digna de respeto tanto por los judíos como por los cristianos. La tradición judía ofrece diferentes nombres del libro. En el Talmud se le llama a veces libro de Sirá y los rabinos la llaman con frecuencia libro de la instrucción o libro de los proverbios de Ben Sirá. En la Vulgata se le llama Ecclesiasticus, tal vez por el mucho uso que de él se hacía en la iglesia. Aunque un autor antiguo dice que se le llama eclesiástico porque para diferenciarlo de los demás libros que se leen que son canónicos. En realidad la Iglesia siempre lo reconoció como canónico hasta que surgió la polémica del canon de los libros con el protestantismo y que llevó a establecer al eclesiástico como uno de los 7 libros deuterocanónicos. Ahora lo vemos. En la Vulgata, digo, se le llama eclesiástico y de ahí el español eclesiástico. Tal vez por el mucho uso que se hacía de él en la iglesia, ya que era una especie de catecismo para los catecúmenos en alguna época. Y junto con los salmos, quizás sea el libro que era el más leído del Antiguo Testamento en la liturgia. Así es que es un libro que hay que tener muy en cuenta. Fijaros que a ver si ahí lo hemos visto representado como sacerdote, pero aquí es que lo tenemos representado como santo. Está indiscutiblemente vencirá porque en las manos tiene el libro este en el que quizás podáis, no sé si podéis leerlo, en el que viene el principio del capítulo 50 en el que habla de el elogio de los padres.
No sabemos de Jesús ben Sirá más que lo poco que nos dice su nieto en el prólogo a la traducción de su obra y lo que podemos deducir de sus afirmaciones y de su forma de escribir. En cuanto al prólogo, creo que merece la pena que lo oigamos porque es un prólogo muy, muy bonito. Está muy bien hecho y además enseña mucho. Curiosamente, es un libro que, aunque enseña muchísimo, sin embargo, no es considerado entre los libros inspirados. El prólogo no es canónico, pero nos enseña muchas cosas acerca de Sirá. Por eso no se numera, está fuera de numeración el eclesiástico, el título, ¿verdad? A ver si llego. Esto es una cuestión de suerte siempre. Ya. Vamos a ver. Decía así en el prólogo. Lo leo en la Biblia de Jerusalén hoy porque es la que tengo a mano. Si queréis, luego lo leéis en la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Y si no, voy a buscarlo por esto del principio que teníamos. No la tengo a mano. No la tengo a mano, perdonad. La ley, los profetas y los escritos que les siguieron nos han transmitido muchas e importantes lecciones que hacen a Israel digno de elogio por su instrucción y sabiduría. Ahora bien, no basta con que los lectores se hagan sabios. Es necesario también que como expertos puedan ayudar a los de fuera, tanto de palabra como por escrito. Por eso mi abuelo Jesús, después de haberse dedicado intensamente a la lectura de la ley, los profetas y los otros escritos de los antepasados, y de haber adquirido un gran dominio sobre ellos, se propuso escribir sobre cuestiones de instrucción y sabiduría. Su objetivo era que los deseos de aprender aceptaran que los deseosos de aprender aceptaran sus enseñanzas y pudieran progresar llevando una vida más acorde con la ley. Quedáis pues invitados a leer este libro con benevolencia y atención, así como a ser indulgentes allí donde os parezca que a pesar de nuestros denodados esfuerzos de interpretación, no hemos acertado en la traducción de algunas expresiones. Es evidente que las cosas dichas en hebreo no tienen la misma fuerza que cuando se traducen a otra lengua. Esto no sucede solo en este libro, sino que también en la misma ley, los profetas y los otros escritos presentan notables diferencias respecto a sus originales. El año 38 del rey Ebergetes llegué a Egipto, donde fijé mi residencia por un tiempo. Durante mi estancia allí encontré una obra muy instructiva y me sentí obligado a emprender la traducción de este libro con empeño y diligencia. He dedicado muchas horas de vigilia y trabajo durante este periodo, hasta poder terminar y publicar este libro, para uso de aquellos que, viviendo en el extranjero, desean aprender y reformar sus costumbres para vivir conforme a la ley. Bien, como digo, este prólogo es muy interesante porque, bueno, pues se nos quedan claras una serie de cosas. Por ejemplo, se nos queda claro que ya la Biblia en aquella época se dividía la ley, los profetas y los otros escritos. También que el libro fue escrito en hebreo y que fue traducido por el nieto del autor, ¿no?
también el año, ahora hablamos sobre el año en el que se hizo la traducción. Es decir, tenemos muchos datos ahí que tenemos que saber aprovechar. Pero estábamos intentando decir quién era este Jesús Ben Sirá. Del final del libro se puede deducir que era de Jerusalén, pues dice: instrucción inteligente y sabia grabó en este libro Jesús, hijo de Sirac, de Eleazar, el de Jerusalén, que hizo llover la sabiduría de su corazón. También se deduce esto de su gran interés por la vida ciudadana, por las ocupaciones profesionales y artesanas típicas de la ciudad. Muchos opinan que Ben Sirá era sacerdote. Ya os he puesto la imagen esa del comienzo, en la que aparece no solo como sacerdote, sino como sumo sacerdote. Pero ya digo que no está totalmente claro lo del sumo sacerdote. Sí parece bastante claro que era sacerdote y por eso estaba liberado de otros trabajos y podía dedicarse por entero al estudio de la ley. Le gustaba la liturgia y muestra claras simpatías por el estamento sacerdotal. Tenía familiaridad con los funcionarios y con los personajes importantes. Todo esto lo sacamos de la obra, ¿eh? Y además debía de ser bastante rico, porque hacía bastantes viajes. Incluso llegó a ser embajador. Sabía cómo hay que comportarse en los banquetes. Le gustaba la riqueza, pero odiaba la avaricia y la tacañería. Era un rico de familia que daba por supuesto que eso de ser rico estaba muy bien y le gustaba mucho, pero tampoco tenía que andar buscando enriquecerse por la brava. Así es que odiaba la avaricia y la tacañería, recomendaba incluso la limosna. Otras características de su personalidad son la estima por la libertad, el poco interés por lo mesiánico. La idea del Mesías no aparece en el Eclesiástico. El desconocimiento de la otra vida, después de esta vida mortal. Veis que luego los saduceos tampoco creyeron, y eran sacerdotes, tampoco creyeron en la otra vida. Él tenía en gran estima a la mujer, pero también apunta a algunos rasgos de misoginia bastante fuertes, ¿no? Enumera largamente los males y peligros que se ven en la mujer. Se muestra riguroso en el trato y en la educación con los hijos y de los esclavos, aunque también muestra aprecio por estos últimos. Hay que tratarlos con respeto, con cariño. Siempre una actitud bastante aristocrática, siempre que reconozcan su postura y sus derechos. Entonces, siempre que reconozcan su estatus superior, él es benevolente y se acerca a los otros. En los pasajes autobiográficos de su libro se muestra un alma noble. Desde joven se dedicó al estudio y a la meditación de la Sagrada Escritura. Era un hombre muy religioso y no cerrado por completo a las nuevas ideas. Parece que formaba parte de una facción pre-saducea, opuesta a los asideos, que fueron los que dieron origen a los fariseos y a los esenios. Por tanto, él está más bien en una corriente que luego vino a ser la corriente saducea. En cualquier caso, Ben Sirá es un hombre tradicional. Y en eso
se manifiesta una clara postura anti-helenista. Él no es partidario de la cultura helenista, porque el helenismo empezaba a invadirlo todo. Eran las nuevas ideas, las nuevas costumbres, la nueva forma de vivir, que no la aceptaba. Y fijaros qué cosa, ¿no? Precisamente su nieto, en un ambiente totalmente helenista, como el de Alejandría, es el que traducirá el libro y hará que el libro se haga famoso. En cualquier caso, Ben Sirá es un hombre que está preocupado por la instrucción en los valores tradicionales y fundamentalmente por el aspecto religioso. 2 veces dice que no ha trabajado para él, sino solo para todos los que aman la sabiduría. Por eso exhorta a todos a escucharlo como a un auténtico maestro de sabiduría. Todo esto explicaría cómo pudo escribir un gran libro, porque es grande, de sabiduría, en el que se refleja un gran amor al culto y al sacerdocio. Y en él, el sacerdote, intérprete de la ley, y el sabio encuentran una síntesis armoniosa. Todo lo que estoy diciendo está avalado por bastantes citas que no podemos leer, no tenemos tiempo ahora mismo al exponer la clase. Los que tenéis los apuntes, en los apuntes tenéis esa cita y leyendo por lo menos algunas, porque es lo que te va a acercar al texto del libro. No lo dejéis eso de hacer. Las citas no están para adornar los trabajos, sino para hacernos que vayamos conociendo la obra, ¿no? Bueno, fecha de composición del libro. La fecha de composición que se suele proponer es la segunda década del siglo II a.C., o sea, entre el 190 y el 180 a.C., ya que dice el traductor que llegó a Egipto el año 38 del rey Euergetes, y hay 2 reyes Euergetes entre los Ptolomeos, Ptolomeo III y Ptolomeo VII, con ese nombre. Pero el primero, que vivió en los años 247 a 221 a.C., solo reinó 26 años. Y aquí se nos dice que llegó en el año 38 del rey Euergetes. Tiene que ser del segundo que hemos nombrado. Por tanto, en la época de Ptolomeo VII, que nos sitúa ya entonces el año 132 a.C. Fijaros que sabemos esa fecha con precisión. En el año 132 a.C., el nieto llegó a Egipto y se puso a traducir la obra. Contando con que el nieto tenía unos 40 o 50 años menos que su abuelo, pues podemos pensar que la obra estaba escrita ya para el año 180, que es cuando la encontró su nieto. El pensamiento y el estilo del libro nos sitúan además en la época que precedió a la sublevación macabea, del año 168 a.C., cuando todavía no se había desatado la persecución, ya que no se hace alusión en manera alguna a ella. Y Ben Sirá no habría dejado de nombrar la persecución en los mártires si hubiera habido en su época. Y por otra parte, la deposición del sacerdote Onías II por Antíoco el año 171 tampoco es, sí que la habría conocido, pues para él habría sido, lo leo entero que lo he leído mal y lo he dicho mal, anda, perdóname. Ben Sirá
no hubiera dejado de aludir a la deposición de Ben, ¿cómo estoy? Disculpadme. Ben Sirá no hubiera dejado de aludir a la deposición de Onías II por Antíoco el año 171 a.C. Si la hubiera conocido, pues para él hubiera sido una sacrílega violación de los derechos sacerdotales. Por tanto, estamos antes del año 171, que fue cuando depusieron a Onías. Y segundo, y el eclesiástico, el autor Ben Sirá, no hace alusión a ello. Y otra pista es el elogio del sacerdote Simón ben Onías, que fue hecho poco después de su muerte por alguien que lo conoció personalmente, ya que en 51 se dice en su vida, cuando vivía, y la forma de hablar de él implica cercanía personal y conocimiento directo. Como este señor murió el año 195 aproximadamente, pues estamos después de ese año. Resumidas cuentas, lo que decíamos al principio, que es lo que hemos intentado justificar. El libro estaba escrito entre el año 190 y 180 antes de Cristo. Lugar de composición. También se suele decir que Jerusalén. La traducción no, la traducción es en Alejandría, y eso está clarísimo, que lo dice el traductor. Pero la composición debió hacerse en Jerusalén, ya que Ben Sirá es de Jerusalén y el ambiente cultural y cultural del libro apuntan a esa ciudad. En efecto, ya hemos aludido a la importancia que tiene todo lo sacerdotal y lo relativo a la liturgia en Ben Sirá. También su carácter de embajador y su escuela de sabiduría, que tienen su mejor lugar precisamente en Jerusalén. Complementa esta idea el doble carácter abierto y conservador de la obra, que también se explican en Jerusalén mejor que en ninguna otra parte. Por tanto, ya tenemos el autor, que se llama Jesús ben Sirá, el traductor, que es su nieto, la fecha de composición, hacia el año 190-180 antes de Cristo, y el lugar de composición, que probablemente fue Jerusalén. ¿En qué lengua? El eclesiástico fue escrito en hebreo. ¿Por qué? Porque lo dice el prólogo. Dice, las cosas dichas en hebreo no suenan igual que dichas en otra lengua, ¿no? No tienen la misma fuerza las cosas dichas originalmente en hebreo, hebraisti, dice en griego, que cuando se traducen a otra lengua. Cuando la obra se escribió, el hebreo era ya lengua de escuela y no hablada por el pueblo, pero el autor la conocía muy bien y logra expresarse en ella poéticamente con gran maestría. Que no se hablara ya no es tan claro, Algunos dicen que la lengua hebrea propiamente dicha siguió hablándose en Jerusalén hasta que Jerusalén fue destruida por los romanos luego más tarde. Por tanto, que la lengua escrita, por supuesto, es hebreo, pero que no la hablara el autor de origen materno no es tan claro. Es verdad que tiene influencia del arameo, pero eso es por el ambiente que ya existía. Por eso se discute mucho también en qué lengua hablaba Jesús o qué lengua se hablaba en Jerusalén en la época de Jesús. Algunos dicen que es seguro que se hablaba arameo y griego, pero algunos otros añaden que ciertamente el hebreo también se hablaba.
El problema para nosotros es que las citas, o cuando se dice algo, se dice en lengua hebrea. Y en lengua hebrea que se dice en esa época, igual puede significar el arameo que el hebreo propiamente dicho. El título de la cruz de Jesús, que según San Juan, pues estaría escrito en hebreo, griego y latín. Pero ese hebreo, no sabemos si era hebreo o arameo. Qué lío de lengua, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que un cierto trilingüismo sí existía en Jerusalén. Por lo menos un bilingüismo a la hora de hablar, griego y arameo, hablar corrientemente, y una lengua más culta y de la liturgia, que sería el hebreo, en las cosas referentes a lo propiamente judío, ¿no? Bien. La obra, sin embargo, ha llegado a nosotros en griego y hasta el año 186 no se conocía, no, 186 no, 1896, justo hasta el final del siglo pasado, siglo anterior al pasado, estamos ya en el 21. Al final del 19 es cuando se descubrió en un sitio que se llama la Genizá de El Cairo, o para más precisión, la Genizá de la sinagoga caraíta que está en El Cairo, pues hasta que no se descubrió allí, pues no teníamos trozos hebreos, o sea, la traducción hebrea del libro, el original hebreo del libro. Pero en esa Genizá se encontró prácticamente la obra entera. Aquí en los apuntes os pongo todo el proceso de descubrimiento. De todas maneras, hay que explicar un poquillo lo que es la Genizá y qué es lo que pasó. Mirad, la Genizá es una alacena donde se acumulan los libros deteriorados que contienen el nombre divino. Mirad, este dibujito es un diagrama que se ve bastante bien. Ahí está la alacena, la veis al fondo, y un señor con una escalera está ahí metiendo libros viejos que no quieren que sean maltratados, que no quieren que sean tratados con falta de respeto, porque tienen el nombre divino. Por eso en la Genizá se encuentran los libros o los papeles como veis ahí. Están amontonados, no se guardan para conservarlos, porque de hecho normalmente cuando la Genizá estaba llena, pues los libros se sacaban y se les hacía un entierro lo más digno posible, y actualmente lo que hacen es los queman también con dignidad en un horno exclusivo para estos libros. He tenido que cortar el vídeo y me van a salir dos vídeos y me he equivocado, y en vez de dar a la pausa le he dado al cierre. Así es que me van a salir dos vídeos que confío que don Julio nos los va a juntar en uno solo, aunque yo quizá lo intente también ahora después. De todas maneras, sigo con lo de la Genizá. Estábamos diciendo que la Genizá es una alacena para conservar libros antes de ser enterrados o quemados dignamente. Pero en algunos casos pasó que en vez de tirarlos tapiaron la puerta de la alacena y nadie supo que ahí había una alacena que contenía libros viejos. Por casualidad, en algunas ocasiones, pues se ha descubierto, se ha roto, se ha quitado la tapia, ¿no? Se ha roto la tapia por lo que sea, y se ha visto que estaban allí los libros. Hay dos casos importantes, uno en Afganistán y otro en el Cairo. Se habla de la Genizá de la sinagoga caraíta. Caraíta quiere decir del Cairo, pero es que hay una secta que eran los caraítas, una secta judía que eran los caraítas, que tenían un enorme aprecio por la palabra de Dios, un enorme aprecio por la Biblia. Por tanto, en esa
Gerizá, se encontraron muchísimas cosas. ¿eh? Y bueno, ha sido la delicia de los estudiosos del judaísmo y de la última época del judaísmo palestinense y luego posterior de la Edad Media. Y entre esas obras que se han encontrado allí, pues se han encontrado estos fragmentos del libro del Eclesiástico. Bueno, en Qumrán también se han encontrado algunos fragmentos que han complementado ya. En la práctica actualmente tenemos el libro entero en hebreo. La traducción más importante es esta griega, que es la que ha desempeñado y sigue desempeñando el papel de texto original hasta el descubrimiento de los manuscritos hebreos. El Eclesiástico es un libro de sabiduría, eso es indiscutible, inspirado por Dios. El contenido de la obra se puede dividir en dos partes separadas por un magnífico himno y completadas con otros 3 himnos que cierran la obra. Los dichos que se contienen en la primera parte inculcan el temor de Dios y el cumplimiento de su ley, en lo cual consiste la verdadera sabiduría. Vamos a ver, entonces, pues, es un libro de sabiduría al estilo clásico. Se parece mucho a los proverbios, pero tiene notables diferencias con proverbios. Una de ellas es su preocupación por lo religioso. Otra es la preocupación por la historia. Ahora lo diremos también al final del libro. Son dos aspectos importantes que la diferencian del libro de los proverbios. Y además también los dichos se encuentran agrupados en pequeños conjuntos. Por tanto, muy parecida a los proverbios, pero también muy distinta del libro de los proverbios. Schiller dice de esta obra: en la alegría y la tristeza, en la prosperidad como en la adversidad, en la enfermedad y en la salud, en la lucha y en la tentación, en la vida social, en las relaciones con los amigos y enemigos, con altos y bajos, ricos y pobres, con los buenos y los malos, los sabios y los ignorantes, en el comercio, los negocios y en la propia vocación ordinaria, sobre todo en la propia casa y familia, en relación con la formación de los niños, el tratamiento de los siervos y siervas y la manera en la que un hombre debe comportarse con su esposa y las mujeres en general. Para todo eso da norma el libro del Eclesiástico. Bueno, me he dejado un pedazo importante antes de decir esto, y lo digo ya. Estaba hablando antes de las traducciones. La traducción al siriaco, conocida como la Peshitta, la palabra Peshitta significa igual que vulgata, divulgada, común, la que todo el mundo conoce. Pero la que todo el mundo conoce en el ámbito siriaco, claro. ¿Qué es el siriaco? Pues es la lengua aramea que se hablaba en Siria, ya más o menos a primeros de nuestra era, en los siglos primeros, antes de Cristo y después de Cristo. Y 2 y 3. El siriaco, que es un arameo que se ha continuado hablando. Bueno, pues es muy importante porque concuerda en general con los manuscritos hebreos más que con la traducción griega. San Jerónimo no hizo ninguna traducción del Eclesiástico porque no lo consideraba canónico y aceptó, sin retocarla, una antigua traducción procedente de África para que la incorporaran a su Biblia, la Vulgata.
En los manuscritos griegos, el orden de los capítulos 31 al 36 es diferente del orden de los capítulos en hebreo. En ocasiones hay que tener cuidado con la cita, ya que la numeración de los versículos está mal hecha en general y en unos manuscritos, en unos códices se hizo posteriormente de una manera y en otros de otra, y hay bastantes diferencias. La Biblia de Jerusalén pretende reflejarla, pero de una forma un poco liosa. Canonicidad. Los judíos tenían el principio de que los libros bíblicos estaban escritos por profetas y por tanto pensaban que los libros que estaban compuestos por gente posterior a Esdras, pues no debían considerarse como escritura sagrada, suponiendo por tanto que Esdras vivió en el siglo V o IV antes de Cristo, pues entonces los libros posteriores al siglo V antes de Cristo no los consideraban canónicos los judíos. Sin embargo, en algunos ámbitos del judaísmo sí se consideraron, en concreto en algunos ámbitos de la diáspora, sí se consideraron canónicos. Y de hecho la Iglesia lo recibió entre discusiones como libro canónico, de todas maneras como libro muy respetable. Dado que se leía en la liturgia y todos lo consideraban libro muy respetable, como digo, pues el Concilio de Trento lo incluyó entre los libros canónicos, ya que su criterio era que fuera aceptado por la mayoría, por la gente en general. Segundo, que se leyera en la liturgia. Y tercero, que se incluyera en los códices de la Vulgata. Como el libro eclesiástico cumple las tres condiciones, pues la Iglesia en el Concilio de Trento, que es cuando se fijó el canon definitivo, lo reconoció como canónico. Los 7 libros que los protestantes no admitieron porque no estaban en el canon judío y que si aceptamos los católicos en Trento, se suelen llamar deuterocanónicos. Y son, a ver si me acuerdo un tiro, son el libro del eclesiástico y el libro de la sabiduría entre los sapienciales, Tobit y Judith y los 2 de los macabeos entre los históricos, y Baruch, que se suele meter entre los proféticos. Esos 7 libros son llamados deuterocanónicos, pero la Iglesia los reconoce con validez canónica decididamente. Otras características del eclesiástico, ya he dicho algunas hace un momento, pero vuelvo a insistir sobre ellas, es que se parece mucho a Proverbios, pero tiene esas grandes diferencias que antes hemos apuntado, ¿verdad? Son las diferencias fundamentales, son los conjuntos de proverbios, más agrupados a veces, esa preocupación por lo religioso y esa preocupación por la historia. No se sabe si es composición íntegra de Ben Sirá o es más bien compilación hecha por Ben Sirá. ¿Qué me quiero decir? Que no sabemos si es que lo escribió él de su cabeza o es que recogió materiales y los agrupó y los ha transmitido. Hay una discusión fuerte sobre el tema, pero habría que ser un poco ecléctico. Hay cosas que evidentemente pues las debió de recibir de la tradición y muchas otras que él las compuso por su cuenta. En general podemos decir con toda claridad que el eclesiástico es obra suya, porque incluso cuando toma materiales de otros sitios, en principio no sabemos cuáles son, pero además es que él los trata como propios y los integra con características personales en su obra.
Ya lo he dicho, en los religiosos tienen mucha importancia las plegarias, mientras que en Proverbios no había ninguna, o una nada más, que entra un poco discutida incluso, pero que es muy bonita, que es la de no me des pobreza ni riqueza. ¿Eh? En Proverbios está nada más que esa. Pues aquí en Eclesiástico hay algunas más y ahora vamos a intentar leer algunas. La incorporación del tema de la historia aparece en el elogio de los antepasados, que además es lo que más se valoró en en la tradición católica. Por eso las imágenes de Ben Sirá, ya os he enseñado dos, pues las dos pues indican el comienzo de esa parte. Hagamos el elogio de los antepasados. ¿Mm? Y va elogiando a todos los antepasados que él conoce y valora. Bien, con eso podríamos pues prácticamente acabar nuestra presentación del libro del Eclesiástico. Pero hoy sí que quiero rezar un trozo porque nos hace comprender un poco este espíritu suyo, ¿no? Este trozo, el libro lo tiene un poco extenso. Sin embargo, el breviario, es decir, la liturgia de la hora, lo recogió, lo remodeló un poquito y lo dejó como un responsorio más breve. Voy a leer la versión del responsorio. El que quiera leerlo en el texto, que es más amplio, está en Eclesiástico 23, 1-6. Pues ya os digo, yo leo el responsorio de la liturgia de la hora del miércoles de la 7ª semana del tiempo ordinario. Dice así, y con esto acabo ya el tema. Señor, Padre y dueño de mi vida, no me entregues a caprichos perniciosos. No permitas que mis ojos sean soberbios. Aparta de mí los malos deseos. No me entregues, Señor, a pasión vergonzosa. No me abandones, Señor, para que no aumenten mis ignorancias, ni se multipliquen mis pecados. No me entregues, Señor, a pasión vergonzosa. Nada. Bueno, tenemos 2 semanas sin clase, ¿eh? Me tomo una vacacioncilla. La semana de Semana Santa, el martes santo, no tenemos charla y la semana de Pascua tampoco, ¿eh? Así es que ya volvemos dentro de 3 semanas para tener nuestra clase como de ordinario. Os lo recordaremos de alguna manera, ¿eh? No os preocupéis. Pero no os despistéis. Estaremos 2 semanas sin clase.